Hola mis queridos amigos de Virgo, bienvenidos a su canal Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar muy cordialmente a suscribirte al canal, a darle like a este video y activar la campanita para recibir tus notificaciones. También te quiero invitar muy cordialmente a que hagamos una oración muy efusiva, muy alegre, muy feliz de agradecimiento. Agradezcamos todo lo que tenemos y todo lo que se nos viene, porque lo que se nos viene es totalmente maravilloso. Creámoslo y de verdad que esto se va a cumplir. No digo que no vamos a tener que trabajar, sí, tenemos que trabajar y poner empeño. Las cuestiones no son por arte de magia, pero mira que hay sueños y deseos que se nos van a cumplir con la ayuda de nuestros guías espirituales, pero también con nuestro trabajo. Si tú lo crees de esta manera, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tienes algún pedido de oración, lo puedes hacer en los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible, con todo el amor, con todo el cariño. Esta lectura tiene tres partes. La primera para los que están en una relación, no importa si están en contacto cero. La segunda para los solteritos. Y la tercera para la economía. Si esta lectura no resuena contigo, déjala pasar. Devuélvela al universo con ese amor que te fue entregado y verás que recibes muchísimo más amor. Voy a comenzar la lectura del día de hoy con mis queridos amigos y amigas que en este preciso instante se encuentran en una relación. No importa si estás en contacto cero, piensa en esa persona especial que tú tienes, en esa persona que tú quieres, que tú amas, que tú anhelas. Piénsala en este momento cuando yo barajo tus cartas. La puedes nombrar y también te puedes nombrar a ti junto con tu persona especial, en tu mente, en voz alta, en voz baja, como tú quieras. Bueno, vamos a sacar estas cartas. Esas cuatro primeras cartas es lo que siente por ti tu persona especial, lo que espera de ti tu persona especial y lo que piensa de ti tu persona especial. Y las cuatro siguientes es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales en este preciso momento. Es una persona que tiene ciertas dificultades con relación a los sentimientos que tiene por ti. Tal vez tenga una huella del pasado, hay algún fantasma que le está rondando físicamente y en su mente, y esto no le permite centrarse en ti, concentrarse en ti. Es una persona que la verdad no sabe si está aquí o está allá, pero tiene la esperanza de que realmente pueda centrarse en ti, en tu relación y seguir adelante contigo. Eso es lo que él quiere, lo que él desea y lo que siente en este momento. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Que no te enteres de esto. Si te estás enterando ahora, bueno, va a arder Troya. Que no te enteres de esto porque tú vas a poner el grito en el cielo y la pelea va a ser monumental. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Piensa que tú que en este momento como que tienes ciertos problemas emocionales y que de esa situación se ha podido aprovechar para, no sé, manipularte o tenerte ahí sin que tú sepas la verdad acerca de lo que realmente le está pasando en ese corazón a esa persona. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? La pérdida total de confianza entre ustedes. La verdad es que la relación no fue nada madura porque no hubo sinceridad de parte de esta persona y definitivamente la terminación de la relación de ustedes. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que abras los ojos, que abras los ojos, que averigües. Si te estás enterando por esta lectura, bueno, no te quedes con esta lectura, averigua realmente qué es lo que está pasando con tu relación, con tu persona especial, investiga, averigua y cuando tengas bases para poder hacerlo, lo mejor es que dieras un cierre a esa relación y cerraras ese ciclo con esa persona. Si es tu deseo, si es tu decisión, bueno, ya la decisión es tuya, no te puedo decir qué es lo que debas hacer, simplemente lo que te dicen tus guías espirituales. Vamos a ver qué te dicen los angelitos en este día de hoy con relación a esta relación, valga la redundancia. Dice, iniciarás un nuevo ciclo. Podría ser en dos sentidos. Podría ser que hagas borrón y cuenta nueva con esta persona, ya esa es tu decisión, o que definitivamente tome la decisión de terminar con esa persona y digas, bueno, a mí esto me dolió un poquito, como una inyección, como un piquetico de un mosquito y ya, salgo adelante para otra situación diferente. Dice, esta
otro angelito te dice, el misterio de tu fe te salvará. Mira, te va a salvar definitivamente de caer en una relación tóxica y en una relación que la verdad no te conviene, ni te conviene ahora ni te conviene en el futuro. Bueno, mi querido amigo y amiga que estás en una relación, esa ha sido la lectura para ti. Lo único que te aconsejo o que yo te podría decir en este momento es que investigues bien, averigües bien, que comiences a desligarte emocionalmente de esa persona. Uno lo puede hacer definitivamente. Deslígate emocionalmente de esa persona y después termina de la manera más diplomática. Haz de cuenta que no te importó, que no te vean fracasado, ni fracasada, ni dolido, ni dolida, que te vean como que no te importó, como que pasó y no te conocí. Bueno, que ese es el mejor castigo para este tipo de personas que piensan verlo a uno o verte derrotado, llorando, tomando, lamentándose. Bueno, no. Si vas a hacer eso, hazlo donde no te vea y no se dé cuenta. Bueno, ahora vamos para los solteritos y solteritas. Esas 4 primeras cartas es lo que te espera a ti. Perdón. Bueno, si ya lo dije de esa manera, es así. Lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano. Y estas 4 son lo que tú estás viviendo en este preciso momento. Y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, lo que tú estás viviendo en este mismo instante, bueno, en este preciso momento tú estás sintiéndote como fracasado, fracasada, porque algunos planes no salieron como tú esperabas, con ciertas dificultades, con ciertos problemas, pero tú eres una persona bastante animosa y dices, no, yo de esto salgo, yo de esta situación salgo, pero mira que ten mucho cuidado con personas que la verdad no han sido como muy leales, como muy fieles contigo, ¿ya? Esta situación a ti te ha dolido bastante, porque igual eran personas que tú has estimado, que tú has querido y que te fallaron en la situación que haya sido. Vamos a ver en qué situación pudo haber sido esto. Bueno, algo relacionado con el trabajo podría ser algo que, no sé, alguna zancadilla que te pusieron y eso te tiene como mal, pero no. Tú sigue adelante, sal adelante, porque esta situación, aunque te sientas solo o sola resolviéndolo, tú lo vas a poder resolver. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mira que va a llegar alguien que te va a ofrecer algo como más o menos como ilegal. Bueno, lo digo así en secreto porque bueno, que va a ser algo como más o menos ilegal. Y la verdad es que esta situación a ti no te conviene. Decirte, ay, mira, no pagues tal cosa o tal otra, o yo te saco este papel más baratico o más económico. No, no lo hagas, ¿vale? Porque eso te va a traer una sorpresa como bien desagradable. Como digamos el seguro del carro o algo así. ¿Qué tal que después te choques o algo así, te suceda algo y no puedes reclamarlo? O bueno, alguna situación de estas así. No te metas en ese cuento, en ese asunto. Por otro lado, te va a llegar algo totalmente inesperado, una cuestión inesperada, pero mira que podría estar relacionado con esto que te van a ofrecer a ti ya, con esta cuestión, porque no es algo agradable, no es algo bueno, no es algo bueno que te pudiera traer. Entonces, mucho ojo, muchas agüitas con esa situación de algo ilegal que te vayan a ofrecer, porque esto te podría traer problemas económicos un poco serios y de pronto hasta legales también. Bueno, vamos a ver qué te aconsejan mis angelitos para el día de hoy, aquí que estás solterito o solterita en este preciso instante. Bueno, listo, vamos a sacar 2 carticas, 2 angelitos. Te dicen, el tiempo no menguará, no acabará tu juventud. Mira, mi querido amigo o amiga que está solterito o solterita, tú eres de esas personas que siempre están vigentes, que no importa lo que suceda en el mundo alrededor, tú siempre vas a salir adelante, como si fueras una persona totalmente joven, si estás mayor, y si estás joven en este preciso momento, bueno, tu juventud no solamente está en tu físico, sino también en tu alma. Tu alma siempre va a ser un alma jovial y con muchísima suerte echado para adelante. Este otro angelito te está diciendo hallarás lo perdido. Si es tu tranquilidad, si algún dinero que te deben te lo van a pagar, no sé, algo que tú has perdido y que anhelas mucho recuperar, eso lo vas a recuperar tú, pero especialmente tu tranquilidad y tu paz.
Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes que están solteritos y solteritas en este preciso instante. Ahora vamos con mis queridos amigos y amigas que preguntan por su economía. Bueno, estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo en este preciso momento. Y las 4 siguientes es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, en este momento estás viviendo cierta cuestión de inestabilidad, temor, inclusive angustia, pero mira que tú has tomado la decisión de cambiar el sentido del negocio o de la inversión o de tu vida económica de lo que has hecho. Tal vez no estás viendo las cosas muy claras, pero confías mucho en ti. Investiga, infórmate acerca del negocio que quieres hacer o el que ya tienes y que se te está presentando como una dificultad en ese negocio. Has recibido unas noticias, al parecer de algunas personas muy cercanas a ti o familiares, noticias de algún apoyo que te van a dar para tu situación económica en este preciso momento. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mira, tú eres una persona, no importa la edad que tengas, pero eres bastante experta en el negocio que tú estás realizando, una persona sabia y que sabe tomar buenas decisiones. Vas a encontrar un negocio que para ti va a ser el negocio de tu vida. ¿Ya? Así como el amor de la vida de uno, va a ser el negocio de tu vida. Tienes que tener cuidado es en tu cuestión emocional, ¿ya? Que al parecer podría estar afectando tu desempeño en cuanto a tus negocios. En eso sí tienes que tener bastante cuidado y si necesitas ayuda profesional, buscarla para que tu depresión o ansiedad, lo que tú puedas tener, no afecte. Bueno, que puede ser bastante incapacitante en determinado momento. El consejo de tus guías espirituales, que te pongas firme, que te formas firme con las personas que tú trabajas, con los que te rodean, no huraño o huraña, sino firme, las cosas en su lugar, que tengas más seguridad en ti, muchísima más seguridad en ti y que tomes decisiones certeras basado en el conocimiento que tú tienes y también en asesorías legales y económicas. No decisiones en el aire. Vamos a ver qué te dicen mis angelitos, qué consejo te dan el día de hoy con respecto a tu economía. Bueno, estos 2 angelitos son súper especiales. Mira, te dice hallarás lo perdido. Tu calma, tu tranquilidad, tu salud en todos los aspectos, física, emocional, espiritual, económica, en todos los aspectos vas a volver a ser esa persona vigorosa y estable que siempre has sido. Cuídate muchísimo y ponle solución a cualquier dificultad de cualquier tipo, de cualquier aspecto lo antes posible. Este angelito te dice, estarás a salvo de naufragios. Mira, este ángel te está diciendo que a pesar de que alrededor tuyo los demás se estén hundiendo, tú no porque vas a tener la suficiente sabiduría y la suficiente tranquilidad para tomar buenas decisiones e incluso vas a poder echarle ¿cómo es que se llama esto? Un salvavidas a otras personas que se puedan estar hundiendo económicamente en determinado momento. Bueno, mis queridos amigos y amigas de Virgo, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones y los espero en una próxima oportunidad.